El lenguaje y la noticia radial. En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a tocar el tema de la radio. ¿Cuáles son los orígenes de la radio? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué modelos admite? O sea, no modelos de radio, sino modelos de conducta al momento de dar una noticia radial. ¿Qué tipo de reportajes, de entrevistas se puede o podemos hacer a través de la radio? ¿Qué implica eso? ¿Qué elementos tiene una locución radial? Todo ello lo vamos a ver a continuación para que ustedes tengan conocimiento de cómo se trabaja en la radio. Se le conoce al lenguaje que utilizan los locutores de las radios o cuando tú escuchas una radio, cuando estás ante el sonido de una noticia, se le conoce como el lenguaje radiofónico. El lenguaje que utilizan los locutores es el lenguaje radiofónico. ¿Qué más sabemos de ello? Existe el lenguaje cuando hay un conjunto sistemático de signos que permiten un cierto tipo de comunicación, ¿cierto? Hasta ahí hemos entendido qué cosa es el lenguaje, es un conjunto de signos, pero todo depende del contexto en el que se dé, porque un conjunto de signos puede estar dentro de ciertas ocasiones. En este caso, vamos a ver o vamos a explicar ese conjunto de signos solamente de la radio, porque estamos hablando acerca del lenguaje radial. Este lenguaje empleado en un medio difusor como la radio se llama lenguaje radiofónico. O sea, cuando tú estás escuchando la radio, estás ante un lenguaje radiofónico. ¿Por qué? Porque tiene todas las características que presenta o todas las características admitidas de parte de los locutores radiales. Por ejemplo, alguna característica que logramos identificar cuando estamos escuchando una radio. Generalmente hay unas radios en las que cada media hora lanzan sus comerciales, ¿no? O de repente solamente lo lanzan al final o al inicio de repente de uno de sus programas. Existen muchos programas radiales y se dividen en diversas categorías, ¿no? Tenemos el programa de rankings del top de la semana, ¿no? Donde ponen las mejores canciones, o de repente tenemos la sección de chistes, de repente la sección de noticias, ¿no? De noticias de farándula o de noticias de, en todo caso, noticias de lo que sucede en el día a día, ¿no? Ya un poquito más serio. Tenemos un montón de tipos de programas radiales. Creo que incluso a la medianoche hay programas que cuentan historias de terror, ¿no? Anécdotas o también programas donde solucionan supuestamente problemas del corazón, ¿no? Y también creo que presentan horóscopos dentro de los programas radiales. Entonces, tú ya conoces más o menos cómo es su lenguaje, ¿no? Los locutores tienen una voz muy peculiar, ¿cierto? Una voz un poco dulce, un poco como si te llamara la atención, ¿no? Tipo, a veces le dicen esa voz de locutor de radio, ¿no? Entonces, generalmente podemos lograr identificar que estamos ante ese medio de comunicación. Para este tipo de lenguaje se emplea exclusivamente el sonido, claro, porque no vas a tener imágenes, porque recuerda que la radio solamente es para el que escucha, entonces imágenes, eso solo le pertenece al televisor. Y se transmite en una sola dirección. Si se transmite en una sola dirección es unidireccional, ¿de acuerdo? Es unidireccional. ¿Por qué? Porque solamente quién está dándote la información, la radio, el locutor está hablando contigo, pero tú no le respondes, tú solamente estás escuchando. O sea, al no responder, no estás creando tú también una nueva dirección, sino que la dirección proviene directamente del locutor de la radio hacia tus oídos. Entonces es solamente una dirección. Si tú tuvieras la capacidad de responderle, ya sería bidireccional, pero no es una bidireccional porque tú no respondes, tú solamente escuchas. Entonces, la dirección que toma la radio es una dirección unidireccional. A ver, vamos con qué sistemas admite. Los sistemas expresivos que se dan dentro de la radio son tres. Estos son los siguientes: la palabra, la música y el sonido del ambiente. ¿De acuerdo? La palabra, la música y el sonido del ambiente. La palabra es lo que la voz del locutor, ¿cierto? La voz humana, esa es la palabra, voz humana, donde
interactúa el locutor o locutores que haya en dicho programa radial. La música es el sonido de fondo, ¿no? Que va de acuerdo al estilo del tema que están tratando en ese momento. La música, o si no, la música que colocan al momento no, en las radios hay programas de música, hay un montón de programas de música, no solamente hay programas de noticias ni de cosas por el estilo, ¿no? Creo que la mayoría de programas son de música, entonces también eso incluye. Los sonidos del ambiente, que es el efecto sonoro que se genera para contextualizar o acompañar una acción. Hay sonidos de repente de interjecciones o sonidos de risas, sonidos de aplausos que utilizan mucho en la radio, entonces a eso se le conoce como los sonidos de ambiente, ¿no? O de repente cualquier otro sonido de la naturaleza, o sea, computarizado, obviamente, no necesariamente que esté ahí a tu alrededor, sino que lo emplean mucho como para darle vida a los temas que están resaltando, ¿no? Utilizan los aplausos, utilizan las risas, esos sonidos ya computarizados, o de repente están hablando de la jungla y colocan así una musiquita medio como que parece que estuviesen yendo por la jungla, por ahí, ¿no? Entonces, algo así es cuando colocan sonidos de ambiente dentro de sus temas radiales. ¿Qué características tiene el lenguaje radial o los programas de la radio? Su estilo es coloquial, es decir, que es una conversación cotidiana la que amenizan los locutores. ¿Por qué? Porque son dichos, modismos y refranes que lo hablamos generalmente todos, ¿no? Porque tiene que ser un lenguaje entendible, no van a hablarte de forma formal, con términos que tienen sinónimos, con términos rebuscados en el diccionario, porque obviamente la mayoría de personas que escuchan no entienden esos significados, ¿no? Por eso tienen que hablarte con términos coloquiales, con palabras que todo el mundo conoce. El locutor se expresará en la norma culta de su forma dialectal. Claro, no vas a estar hablando groserías, ¿no? A eso se refiere. No va a estar hablando tonterías o no va a estar hablando de cosas no admitidas. Tienes que hablar de forma culta, sí, de forma culta, pero entendible. O sea, el lenguaje tiene que ser culto, pero entendible, que esas palabras lo entiendan todos, ¿no? De esa manera. ¿Qué más? Escribir como se habla. Hablar espontáneamente con correcta dicción. Ajá, no puedes estar tartamudeando, no puedes, no se te puede volar las palabras, se podría decir, porque si no va a tener una incomodidad, se va a sentir incómodo escuchar a ese locutor. Por eso se estudia para ser locutor de radio, ¿no? Se estudia locución para dominar muy bien tu lengua y poder hablar correcto. ¿Qué más? Utilizar un tono ponderado y escribir el guión escuchándose como hablándose a sí mismo, ¿no? Los locutores generalmente tienen un tonito característico que tú vas a identificar que, este es locutor de radio, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que su voz es diferente a todos los demás. Es una voz un poco dulce, entre dulce y entre robótica, algo así es la voz de los locutores, ¿no? Entonces, y tienen que utilizar un tono regularizado, ¿no? Un tono normal, un tono accesible a los oídos. No pueden estar gritando, ¿no? No pueden estar alzando la voz todo el tiempo. Por eso tienen que verificar en qué tono están hablando. Y por lógica tienen que escribir un guión del tema que van a tratar. Y entonces eso lo van a tener ahí para leer y para ayudarse en el momento en el que se olviden de repente qué es lo que tenían que decir. Lenguaje sencillo, ¿no? Con palabras que se entiendan, que entienda el público, ¿no? Sobre todo, porque el público es el oyente y ellos tienen que entender. Uno no va a estar hablando con palabras rimbombantes, ¿no? Que se tiene que buscar incluso el significado en el diccionario, ¿no? Tienes que hablar con palabras que entienda la mayoría de personas. Oraciones cortas. Nos ayudará a no perder la atención ni la dinámica del tema. O sea, tienes que abordar bastantes eh, oraciones, se podría decir, o frases cortas, ¿no? Por ratos y por ratos para que sea más dinámico el tema.
Es fundamental que en la radio se escuche a los otros y no se produzcan interrupciones o hablen varias personas a la vez. Esto es muy importante, los tiempos, ¿no? Para ello, obviamente los locutores ya lo tienen planeado en qué momento interviene el otro locutor o en qué momento interviene el entrevistado, para que no uno está hablando y el otro se mete a hablar ahí encima y ya pues se malograría toda la secuencia. El locutor tiene que tener la capacidad de improvisar mensajes cortos y breves, exacto. Cosas ya que están fuera de tu guión, ¿no? De repente algunos chistecitos por ahí o algunas palabras, opinión personal, ¿no? Por eso es importante manejar la improvisación, para que según el tema, o hay unas frases cortas, mensajes breves, lo puedas utilizar para llenar tu espacio, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar un poco acerca de la radio, del origen y de la historia de la radio. La radio, radiofonía o radiodifusión es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos ahí nuestra radio y lo que se emite de ahí son ondas radiales, ¿cierto? ¿Y a través de qué? A través de el audio. Es el medio de mayor alcance, porque tú te puedes ir a los pueblitos más alejados, donde no llega la señal de televisor, donde no llega la señal de celular, y lo que sí va a llegar es la señal de radio. O sea, a pesar de que los pueblos sean alejados, sean comunidades, se podría decir, tribus, ¿no? De repente hay algunas tribus sobrevivientes todavía. Lo único que llega hasta ahí es una radio, o sea, casi todo el mundo tiene una radio. Por eso, ahorita que hemos estado, bueno, que estamos todavía en pandemia y empezaron las clases del gobierno, las de Aprendo en Clase, ellos entienden que hay ciertos pueblos donde carecen de televisión y menos de internet. Entonces, por eso también se transmite en la radio, porque la radio llega a esos lugares, ¿no? La radio llega a todo, abarca a todo. Entonces, por eso es la de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. ¿Qué más? Es difícil atribuirle a una sola persona la creación de la radio. Sin embargo, uno de los inicios de la radio vendría a darse en 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. Y ahora, en 1887, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio. Y en 1894, Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de la transmisión de una radio. Entonces, son tres personas a las que le atribuimos las bases para que se lleve a cabo un programa radial. Recordemos que primero se formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, después descubrieron las ondas de la radio y ya por último se hizo una demostración de cómo funcionan estas ondas de radio, o sea, ya transmitidas directamente a través de estos instrumentos, ¿no? A ver, entonces vamos con una parte de la radio que es importante, una parte de los programas de radio que vendría a ser la noticia radial. Primero, ¿qué cosa es una noticia? Es el contenido de una comunicación antes desconocida. ¿Por qué antes desconocida? Porque hasta el momento en la que tú no la leas, que tú no leas la noticia, o perdón, hasta el momento en el que tú no escuches, no tengas conocimiento de esta noticia, tú no la sabías, ¿cierto? Mientras tú no la sabías, o sea, hasta que no la hayas escuchado, no la hayas leído por ahí, tú no sabes qué ha pasado. Y cuando ya la lees, ahí recién te enteras, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que la noticia es el contenido de una comunicación antes desconocida. Un hecho divulgado es divulgado porque lo encuentras en todos los medios y obviamente divulgado, cuando nos referimos a la radio, divulgado a través de ella, ¿no? O de la divulgación de una doctrina, es decir, la noticia es un conocimiento o una noción. ¿Cuáles son las características de la noticia radial? O sea, cuando la noticia se transmite por la radio, recuerda que no tiene imágenes. Entonces, ¿cómo o cuáles serán esas características para que tú sientas la noticia real? Si solamente se da a través de palabras y a través de lo que tú estás escuchando. La noticia radial es aquel tipo de periodismo que busca la inmediatez,
¿no? Busca la rapidez desde la noticia, de la noticia desde el lugar de los acontecimientos. Para ello, se requiere de las siguientes características, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes que la noticia radial busca la inmediatez. A ver, sus características son que la noticia debe contener mucho sentido humano y trascendencia social, o sea, debe ser importante y debe, eh, la forma en la que se narra debe conmover al espectador, porque recuerdas que no estás ante una pantalla, sino solamente estás escuchándola. A diferencia de la televisión, donde el público puede ver la noticia, en la radio, la destreza del periodista consistirá en recrear dichas imágenes a través de las palabras, o sea, vas a utilizar demasiado la descripción y la descripción que vas a tener que hacer tiene que ser intacta y excelente para que la persona que está escuchando pueda lograr imaginársela de forma rápida. Es decir, que tienes que televisar la palabra, televisar con la palabra. También se debe explicar la noticia, para ello el periodista emplea una serie de técnicas como el comentario, la entrevista, el reportaje o la crónica. Todas estas cosas se pueden dar mediante un programa radial. El comentario del periodista, obviamente, ante la noticia. La entrevista, si tienes ahí algún entrevistado, entonces solamente vas a tener que escucharlos a ambos, ¿no? El reportaje, ¿no? Cuando vas a narrar ya la historia, o la crónica, que es un poquito más largo, ¿no? Que el reportaje. Ahora vamos a verificar cuáles son las técnicas que se utilizan para dar una noticia radial. Esa es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? El comentario, la entrevista, el reportaje y la crónica. ¿Qué cosa es el comentario? Es un escrito que sirve de explicación de una obra para que se entienda más fácil el sentido que encierra. Entonces, con el comentario tú vas a dar tu opinión acerca de los eventos o los sucesos realizados, ¿no? Es tu opinión, tu comentario, como para amenizar un poco el programa, ¿no? En la entrevista básicamente vendría a ser la entrevista el diálogo de dos o más personas, el entrevistador que pregunta y el entrevistado que responde. Y la finalidad es obtener ¿qué cosa? Información. Por eso se da una entrevista, para que tú obtengas información de cierta persona entrevistada. El reportaje, ¿qué vendría a ser el reportaje? También se le conoce como nota periodística. Es el género periodístico que consiste en la narración de sucesos actuales o no. En este género se explica acontecimientos de interés público, ¿no? Por ejemplo, una noticia ha salido a la luz recientemente o de repente alguna noticia pasada que es algo importante o que tiene que ver con algo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces ahí tú elaboras tu reportaje. Ahora, la crónica, ¿qué será la crónica? Es una noticia extensa y comentada. Los hechos se exponen minuciosamente y además se pueden valorar e interpretar. ¿De acuerdo? En la crónica predomina la información, o sea, si estás hablando de que predomina la información, predominan los datos. Porque datos, si tú recopilas los datos, ¿qué estás recopilando? Información. Predominan los datos o información sobre la interpretación que debe estar justificada. ¿De acuerdo? Entonces, la noticia que se da acá tiene que estar ya lista, o sea, tiene que estar resuelta. El caso ya tiene que ser resuelto para poder explicarlo de forma detallada. ¿Cómo se debe desarrollar una crónica radiofónica? O sea, ¿cómo tú esparces una crónica a través de la radio? Lo primero que se tiene que hacer, lógicamente, es buscar la información. Lo segundo es elegir la organización del texto que más convenga al tipo de información que debe transmitir. Es decir, que acá tú vas a básicamente elaborar, estás a punto de elaborar un guión, estás a punto de elaborar, entonces para ello debes escoger cómo vas a realizar tu texto, ¿no? En qué sentido y qué cosa es lo que debe tener. Primero te vas a pensar qué vas a escribir. La crónica recoge citas textuales de los protagonistas, o sea, vas a tener que buscar las palabras que han dicho los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, por eso dice vas a recoger citas textuales, o sea, textuales, las palabras que han dicho los protagonistas.
Se descubrirá el espacio y el ambiente para que el oyente trate de visualizarla. Vas a tener que buscar en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar se dieron los hechos para poder narrarla y describirla. Incorporar una anécdota que entretenga o amenice al oyente, ¿no? Vas a tener que colocar una anécdota, ya sea tuya, ya sea de alguien más, para que puedas compararla con la noticia. Insertar algún testimonio, acá sí ya es parte de los protagonistas, ¿no? El testimonio de los protagonistas que conllevan a tu historia. Y después el guión elaborado y la expresividad del locutor tienen que lograr transmitir también las emociones y sentimientos que la visualización de los hechos producen a los presentes. La ventaja del televisor de repente es que tú puedes conmoverte con las imágenes, ¿cierto? Y la desventaja que de repente tiene la radio es que no presenta imágenes. Pero ahí es donde el locutor va a generar o va a tener que realizar uno de los papeles más importantes de su vida. O sea, lograr transmitir esa emoción que tú sientes al mirar una imagen al momento de escuchar aquí en la radio, ¿no? Eso es lo que él tiene que hacer, lograr que todas esas imágenes en sus palabras sean llevadas hacia tus oídos de forma clara y concisa y que tú puedas tener las mismas emociones y los mismos sentimientos al momento de escuchar la noticia. Eso ya va a depender de la persona que esté dándote la noticia, ¿no? A través de la radio. Muy bien, eso sería todo con respecto a la explicación. Ahora pasamos de forma rápida. Recuerden que este tema es súper rápido y súper sencillo, así que si terminamos antes, mejor. Simplemente nos retiramos y ustedes tienen más tiempo para descansar. Está súper sencillo porque básicamente las preguntas son pura comprensión acerca del tema tratado anteriormente, ¿no? O sea, del lenguaje radial. Vamos entonces con las preguntas. La número 1 ya está desarrollada. Dice, lenguaje empleado en la radio. ¿Qué lenguaje se empleaba o qué lenguaje emplean los locutores radiales? Eso lo hemos repetido un montón de veces y es el lenguaje radiofónico, ¿de acuerdo? Lenguaje radiofónico. Entonces marcamos en nuestro libro, lenguaje radiofónico. Vamos con la pregunta 2 y voy a esperar sus respuestas. Como somos poquitos, vamos a ver sus respuestas de todos ahí en el chat. A ver, ¿cuáles son los 3 sistemas expresivos en la radio? Pueden darme sus respuestas ya. A ver, Sofía Capuñay, Brian Vidal. Me dicen que es la E, ¿no? Me dicen que la alternativa es la E, respuesta correcta. Los 3 sistemas expresivos de la radio y se encuentra aquí. Aquí, lo tenemos en esta parte. Observen. Los sistemas expresivos empleados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos sistemas expresivos? Son la palabra, la música y el sonido de ambiente. Entonces, vamos a marcar aquí la palabra, la música y el sonido de ambiente. Muy bien, la clave correcta es la E. Vamos con la pregunta 3. El efecto sonoro que sitúa y acompaña una acción en la radio, ¿cómo se llama? Pueden dar sus respuestas. Esto es uno de los sistemas expresivos. A ver, Brian Vidal me da la respuesta. Muy bien, respuesta correcta. Y Noemí Rivas también, respuesta correcta. Muy bien, excelente. El efecto sonoro que sitúa y acompaña una acción en la radio se le conoce como sonido de ambiente y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí para que lo verifiquen. Aquí está. Sonido de ambiente, ¿qué cosa es? El efecto sonoro que se genera para contextualizar o acompañar una acción. Aquí está. ¿Qué cosa era? Era el sonido de ambiente. Sonido de ambiente. Muy bien. Vamos con la 4. No es una característica del lenguaje radiofónico. ¿Cuál de todas estas no pertenece al lenguaje radiofónico, a sus características? Mendoza Valeria, Kiara Paucar, me dicen la E. Respuesta correcta, claro. Porque ¿qué cosa no permite la radio? Que todos hablen al mismo tiempo, ¿no? Se respetan los tiempos de cada uno. El estilo coloquial está. Escribir como se habla también, lenguaje sencillo también, oraciones cortas también. Todo ello se encuentra dentro de las características del lenguaje radial. Lo podemos verificar a continuación. Miren, estilo coloquial, escribir como se habla, lenguaje sencillo, oraciones cortas. Lo que no es permitido es que todos hablen a la vez, ¿no?
todos hablen al mismo tiempo. Muy bien, entonces marcamos la E. Vamos con la 5. Se define como el contenido de una comunicación antes desconocida. ¿Cómo se llamaba eso? Es una comunicación antes desconocida. Kiara Paucar me da su respuesta. ¿Alguien más? Antes desconocida, que antes no teníamos idea y cuando ya nos informaron de eso, ya sabemos de qué se trata. A ver, Noemí Rivas también. Ambas me dicen, no, Kiara me dice la B, Noemí me dice la E, Brian me dice la B. A ver, y Valeria me dice la B. La respuesta correcta era la B, la noticia antes desconocida. ¿Se acuerdan que aquí lo tratamos? Aquí está. La noticia es el contenido de una comunicación antes desconocida. Entonces la clave correcta es la B. Clave correcta la B. Vamos con la 6. Medio de difusión masivo que llega al radioescucha de manera personal. Súper fácil, pueden dar su respuesta ya. Está bien sencilla la pregunta 6. Empezamos con Brian Vidal que me dice la C, Mendoza Valeria la A, Kiara Paucar la A. La respuesta correcta efectivamente era la A. Porque ¿quién va a escuchar la radio? El radio escucha, pues. El único que puede escuchar la radio es el radio escucha. El que se encarga del televisor es el televidente. En cambio, este es la radio escucha, ¿no? Porque radio y escuchas. En cambio, el otro es televidente, vidente de ver. Y acá radio escucha, escucha de escuchar. Entonces, radio escucha le pertenece a la radio. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. No es una técnica de la noticia radial. Pueden dar su respuesta ya. Nosotros identificamos ahí varias técnicas, ¿no? A ver, Brian Vidal, Kiara Paucar y Mendoza Valeria, todos coinciden en que la respuesta es la C. Efectivamente. ¿Por qué no podría ser la fotografía? Porque en la radio no hay imágenes, pues. Está la entrevista, el comentario, el reportaje y la crónica, y la fotografía no, porque no hay imágenes en la radio. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 8. El locutor de la radio debe, ¿qué debe hacer? ¿Cuál de todas estas alternativas será la respuesta? Pueden responder ya. A ver, Kiara Paucar, Mendoza Valeria, Brian Vidal, Sofía Capuñay. A ver, Kiara Paucar me dice la C, Mendoza me dice la C, Kiara, bueno, Kiara, me habías dicho la C, ya cambiaste tu respuesta. Brian me dice la B, vamos a ver quién tiene la respuesta. Ya, a ver, ya, me dice que ha dicho la B. ¿El locutor qué debe hacer? Debe tener la capacidad de respuesta o improvisación, claro, para no quedarse ahí en el aire y para que no quede vacío, ¿no? Para que no quede vacío. Allá me dice que en la 7 era la C, ya, sí, ya entendí tu explicación. A ver, tener la capacidad de respuesta o de improvisación, claro, respuesta correcta, porque el locutor debe quedarse en silencio. No, el locutor está en constante amenización dinámica hacia el público. ¿Caer en la monotonía? No, porque por eso se necesita la improvisación, para que no estés repitiendo lo mismo cada rato. Hablar en tono muy elevado, no, el tono tiene que ser equilibrado para no incomodar al radio escucha. Usar un lenguaje muy complicado, falso, el lenguaje tiene que ser del estilo del que todos puedan entender. Entonces la clave correcta es la B porque debe tener la capacidad de improvisación, respuesta correcta. Vamos con la pregunta 9. Es llamado también nota periodística, pueden responder ya. Brian Vidal, Kiara Paucar, Mendoza Valeria. Los tres, Noemí Rivas, los tres anteriores coinciden en que es la E, Noemí Rivas me dice la A. Vamos a analizar. ¿A qué se le conoce como nota periodística? Eso era prácticamente al reportaje, si no me equivoco, ¿no? Era el reportaje. A ver, vamos a analizarlo acá en la parte superior. Acá dice reportaje, reportaje llamado también nota periodística. Acá está, nota periodística. Al reportaje. Entonces la clave correcta era reportaje y eso se encuentra en la E. En la E. Vamos con la 10. ¿El lenguaje radiofónico se utiliza dónde? Pueden responder ya. Fácil, ¿ah? Kiara Paucar, Mendoza Valeria, Brian Vidal. Ya está ahí.
El lenguaje radiofónico se utiliza obviamente en la radio, no vas a utilizar radiofonía en el televisor, ¿no? Entonces el lenguaje radiofónico se da en la radio, muy bien. La pregunta 11 ya está desarrollada, así que la voy a completar yo. Diálogo entablado entre dos o más personas, a esto se le conoce como que, como entrevista. Esto sí es la entrevista, porque tú le preguntas a la persona, ella te responde, ¿cierto? Entonces estamos ante un diálogo entablado por dos o más personas. Eh, Como todavía nos queda tiempo, un montón de tiempo, vamos a continuar con las preguntas hasta la 20, ¿ya? Sí, ya sé que ustedes solamente tienen hasta la 11, pero como tenemos tiempo y a modo de práctica, vamos a continuar con estas preguntas. A ver, ¿en qué se basa la destreza de del periodista radial? ¿Qué cosa tiene que hacer el periodista radial? A ver, acá tienen, lo voy a agrandar para que lo puedan ver, ya que esto no lo tienen en su libro. Entonces ahí tienen la pregunta 12. ¿En qué se basa la destreza del periodista? Pueden responder ya. ¿Cuál será? A ver, en preguntas nuevas voy a poner puntos adicionales porque como no está en su libro, entonces es para que ustedes reflexionen. Kiara Paucar me dice la respuesta. Muy bien, Kiara Paucar. Veo que nadie más responde, entonces vamos a considerar hasta ahí. ¿Cuál es la destreza del periodista? Televisar con la palabra. Respuesta correcta, ¿no? Vas a tener que hablar, vas a tener que describir correctamente para que parezca que estás viendo las imágenes y puedas sentir las mismas emociones, ¿no? Muy bien, Kiara. Hoy has participado excelente. Y asimismo también los demás que me han estado participando hasta el momento. En televisar con la palabra. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta 13. Noticia extensa y comentada. ¿Cuál era esto? ¿Cuál de las técnicas radiales era? Una noticia extensa y comentada. A ver, pueden responder ya. Noticia extensa y comentada. Mendoza Valeria y Kiara Paucar. A ver, Mendoza Valeria me dice la A, Kiara Paucar me dice la C. Noticia extensa y comentada era la crónica. La respuesta correcta era la B. Era la B. Ninguno tenía la respuesta. Porque vamos a ver acá arriba a continuación para que verifiquen que a ver si estamos en lo correcto, ¿no? La crónica, ¿qué cosa es? Acá está, estamos en crónica y dice noticia extensa y comentada y estamos dentro de la crónica. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. No es una característica de una redacción radiofónica. Característica de una redacción de la crónica radiofónica. ¿Cuál será? Pueden responder ya. Pueden responder ya. Ahora, no es una característica. Mendoza Valeria, Kiara Paucar. Ambas coinciden en que la respuesta es la E. O sea, dibujar a mano, respuesta correcta, eso está a la vista, eso está a la vista de todos. Recuerden que en la radio no puede haber imágenes. Búsqueda de información hay, recoger citas textuales, incorporar anécdota, elaborar un guión, todo ello se encuentra en esta parte. Todo eso está aquí en la elaboración de una crónica radial. Lo tenemos aquí, ¿no? Redacción de crónica radial, búsqueda de información, citas textuales, incorporar una anécdota, elaborar un guión, todo ello se encuentra dentro de la elaboración de esta técnica. Ahora, entonces, lo único que no se encuentra es lo que tiene que ver con imágenes, ¿no? En este caso, dibujar a mano. Vamos con la 15. El periodista radial debe expresarse, ¿de qué forma? Pueden responder ya. Estoy anotando a todas las personas que participan. Recuerden que tienen que participar obviamente antes que los 3 primeros, ¿no? Porque yo considero a los 3 primeros. A ver, Mendoza Valeria, Kiara Paucar, Noemí Rivas, ya, Noemí Rivas, una incorporación más a la participación. Brian Vidal, a ver, Brian me dice la B, Mendoza me dice la B, Noemí me dice la B, a ver un ratito, Kiara me dice la B. Ya, vamos a analizar cuál es. ¿El periodista radial debe expresarse con un lenguaje complicado? No. ¿Con sencillez? Sí. ¿Con pedantería? No. ¿Tono elevado? No. ¿Con lenguaje vulgar? No. Con sencillez. Muy bien, respuesta correcta. Con un lenguaje sencillo. Vamos con la 16. ¿El periodista radial emplea la lectura de un qué? Pueden responder ya.
Mendoza Valeria, Kiara Paucar, Sofía Capuñay, Brian Vidal, ya, hasta ahí. Todos coinciden en que debe ser la A. Muy bien, respuesta correcta, han estado atentos. El periodista radial emplea la lectura de ¿qué? De un guión, ¿cierto? Un guión, para que se guíe y para que pueda tener las respuestas o para que pueda expresarse mediante el público con respuestas claves, ¿no? A ver, la 17, el número, esto sí es un poquito más de análisis para ustedes, si bien es cierto, no está bien impregnado en se podría decir, en la lectura, pero esto ya es un poco más de análisis. El número de sonidos empleados en la radio, ¿cuáles son? ¿Cuántos sonidos se emplea en la radio? Pueden responder ya. Kiara Paucar me dice, no puedo leer su respuesta, pues no. A ver, ¿alguien más? Sofía Capuñay, ya. ¿Alguien más? Brian Vidal, Noemí Rivas, Mendoza Valeria. Acá hay un debate, ¿no? Están entre 2 y 3, entre 2 y 3. Sonidos. Cuando hablamos de sonidos, hablamos acerca del ruido generado, ¿cierto? O sea, generado, empleados en la radio. Generalmente tenemos el sonido del ambiente, tenemos la música, hasta ahí serían 2. La palabra puede ser considerada sonido. La palabra podría ser considerada un sonido, tal vez, ¿no? Entonces ahí estamos ante un debate si el número de sonidos es 2 o el número de sonidos es 3, ¿no? Número de sonidos empleados en la radio. No sé exactamente, creo que esta pregunta está mal planteada porque es muy ambigua, entonces no sé si considerar también la palabra o considerar solamente los dos. Vamos a analizar arriba, en la parte superior. Acá teníamos, ¿no? Los sistemas expresivos. Estos son sistemas expresivos, pero los sonidos están aquí, ¿no? La música son sonidos que van de acuerdo a el estilo de la radio o tema a tratar. Y el sonido de ambiente, que es el efecto sonoro, ¿no? Bueno, acá. Y la palabra vendría a ser la voz. Vendría a ser la voz. Creo que a eso no se refiere la pregunta, sino se refiere solamente a los sonidos. Los sonidos serían dos, pues. La música, acá dice sonidos, y en sonidos de ambiente acá dice efecto sonoro, ¿no? Entonces, los sonidos de fondo prácticamente. Entonces, la respuesta sería 2. Ya ves, analizando recién se da cuenta uno. Analizando a detalle, la respuesta sería la 2. Solamente hay 2 sonidos porque la palabra ya es la voz, ¿no? A ver, 18. ¿Quién formuló la teoría de las ondas electromagnéticas que son la base de la radio en 1873? A ver, Brian Vidal, Mendoza Valeria también, Mendoza Valeria, Brian Vidal, Mendoza Valeria, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Ellos me dicen que es la A, respuesta correcta. Clerk Maxwell. Clerk Maxwell, ay, su nombre es un poco complicado, medio chicloso me está saliendo la pronunciación. Clerk Maxwell. ¿Quién inventa las ondas electromagnéticas a partir de 1873? Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 19. Hizo la primera demostración en público de una transmisión radial. Pueden responder ya. Demostración en público de una transmisión radial. Brian Vidal. ¿Alguien más? Mendoza Valeria. A ver, Brian me dice la E, Valeria Mendoza me dice la B. Bueno, Clerk Maxwell era lo anterior, era el que inventa las ondas electromagnéticas, pero el que hace la primera demostración de una transmisión radial es Nicolás Tesla, y lo tenemos en la parte superior. A ver, vamos a verificarlo para que ustedes no se olviden. A ver, aquí está. Aquí está. Ondas electromagnéticas, James Clerk Maxwell, ¿de acuerdo? En 1873, físico escocés. Luego dice ondas de la radio en 1887 por Heinrich Hertz. Estas son las ondas de la radio. Y luego en 1894, Nicolás Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Entonces, ahí está la respuesta que estaban buscando. Muy bien, vamos a pasar ya a la última pregunta y ya
ya vamos a terminar la clase. Estaba súper sencillo el tema del día de hoy, así que no había por qué complicarse la vida. Así que espero un 20 todos, así como se han sacado notas desaprobatorias la clase pasada en la ficha. Espero que esta vez sean todas aprobatorias, porque el tema está bien sencillo, ¿ya? A ver, el tipo de comunicación según el espacio que se da en el lenguaje radiofónico es, ¿cuál es la dirección? La dirección de la radio. ¿Cómo es? A ver, pueden responder ya, ahora. A ver, Rivas Noemí, Brian Vidal, Sofía Capuñay. Ya, hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver. ¿Cuál es la dirección que se da a través de la radio? La dirección del mensaje, la dirección de la información. Era unidireccional, porque tú solamente la respuesta correcta era la E, porque tú solamente estás recibiendo la información del locutor de la radio. Tú no la estás devolviendo, tú solamente estás escuchando. Por eso es unidireccional, porque la respuesta no regresa, ¿cierto? No regresa, solamente te llega a ti y tú la escuchas. No puedes contradecir, no puedes hacer nada, como las redes sociales, ¿no? Pero acá es solamente unidireccional, porque solamente te bombardean de información. Tú no puedes hacer nada para responder. Por eso solamente tiene una dirección. Muy bien, entonces la ficha virtual tiene preguntas parecidas a los temas que hemos abordado el día de hoy, así que no se preocupen porque está sencilla la ficha. No van a tener problemas al momento de desarrollarla. Así que ya hemos terminado la clase del día de hoy y pasamos a retirarnos, no hay problema, porque ya hemos terminado nuestro tema, ¿no? Incluso hemos desarrollado como 10 preguntas más adicionales al tema. Ha sido sencillo, así que como ya hemos terminado, ya podemos retirarnos tranquilamente. Recuerden cumplir con sus tareas. Yo voy a estar mandando comunicados a los alumnos que no han cumplido con la tarea, que son varios, ¿ah? Ojo que depende de ustedes no jalar el año, depende de ustedes. Yo solamente pongo las notas que encuentro, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos y nos vemos el día de mañana en aptitud verbal. Ya pueden colgar.